¿Has jugado alguna vez? No. Vale. El juego consiste en descubrir quién fue el asesino, en qué habitación ocurrió el asesinato y con qué arma se perpetró. Gana quien lo descubre primero. ¿Y la hora de la muerte? El cuerpo aún no está rígido. Diría que ha pasado ahora apenas una hora, entre las 11 y las 12. Mi nombre es Marta Marne, soy crítica literaria especializada en género negro y esto es Hora de la Muerte, un podcast de literatura para escuchar sin prisa. Marta Marne, eres crítica literaria especializada en novela negra. Muchas gracias por acompañarnos en Canarias Escultura. Nada, gracias a vosotros por la invitación. Has venido a pasar unos días aquí en los Llanos de Aridane porque participas en el Festival Aridane Criminal y vamos a empezar hablando de qué es la novela negra o cómo podemos definirla, qué elementos básicos tiene que tener una novela para considerarla de este género. Bueno, la pregunta más complicada de todas, aunque pueda parecer la más sencilla. Creo que la dificultad reside en qué es la novela negra para cada lector realmente, porque depende del enfoque que tenga cada tipo de lector. Hay muchos lectores que al policíaco le llaman negro y al fin y al cabo, aunque no es lo mismo, se suele englobar todas las corrientes de la novela criminal, digamos, dentro del saco de la novela negra. ¿Qué tiene que tener? Yo creo que lo más importante es la mirada del autor, más que, es decir, puede haber una novela que sea muy negra sin que haya ningún crimen en ella y novelas que tengan crímenes que no sean para nada negras. Realmente yo creo que es más la ambientación, la atmósfera. Creo que depende más del tipo de atmósfera, que sea una atmósfera muy asfixiante o muy opresiva, que sientas. Hay algunos autores que dicen que realmente la diferencia entre la novela negra buena y la que no es negra es que no hay esperanza, que cuando tú acabas el libro acabas desolado. Sin embargo, por ejemplo, la novela policíaca se caracteriza más porque el final es satisfactorio. Al malo le pillan, acaba en la cárcel, acaba encerrado. Y en la novela negra normalmente no, la sensación es más de que el mundo es una mierda. O sea que el final, que se resuelva el misterio que siempre se plantea en una novela negra, no es tan importante, ¿no? No sería tan importante como yo creo que mostrar los bajos fondos de la sociedad, las dificultades de la población. Está muy bien la parte satisfactoria de acabar con el malo entre rejas, pero es que realmente la vida no es así. Entonces, lo que más se asemeja al día a día y a la vida cotidiana es que las desgracias y las miserias humanas no se resuelvan, aunque sea así de triste. La novela negra, una característica es que es realista. Sí. Hombre, por supuesto puedes meter elementos fantásticos si quieres, si aceptas el contrato entre el autor y el escritor de que el planteamiento es bueno y te crees todo lo que viene en ese libro, como si quieres meter fantasmas. Pero realmente sí, la base yo creo que sería que sea una novela realista. En cuanto a estructura, a ritmo, ¿tiene un ritmo diferente de la novela negra que otros géneros? Dentro de la novela negra se suele meter el subgénero, y subgénero no lo digo con tono despectivo ni muchísimo menos, del thriller, y el thriller, por ejemplo, sí que se suele caracterizar por lo que se dice siempre de ritmo trepidante, es decir, que no puedas parar de leer desde la primera hasta la última página, que te tenga enganchadísimo y que sea un ritmo muy adictivo. Sin embargo, la novela negra suele ser más reposada, es más difícil de digerir en el sentido de que es más dura y te hace reflexionar más. Ya tenemos más o menos definido qué elementos tiene que tener la novela negra. ¿Qué no cabe en una novela negra? Pues yo creo que cabe todo, porque lo que digo, si el planteamiento es bueno, yo creo que puedes meter incluso fantasmas, no hay ningún problema. Es que yo creo que como en cualquier género, si el planteamiento es bueno y la calidad literaria de la obra es buena, yo creo que puedes meter lo que quieras. Hablabas de thriller ahora mismo. ¿Te gusta el cine negro? Sí, me gusta el cine negro. ¿Y cómo suelen quedar las adaptaciones de los libros al cine? ¿Qué te parecen? Bueno, suele funcionar mejor la adaptación del relato, porque claro, realmente de 2 horas de metraje, aunque bueno, cada vez está más de moda lo de las 3-4 horas, pero en 2 horas de metraje meter 500 páginas de libro o 300 es muy complicado, hay que dejar muchas cosas fuera. Entonces sí, puedes coger la esencia del libro y hacer una buena adaptación sin ningún problema, pero suele funcionar mucho mejor la adaptación del relato. Por ejemplo, The Killers, que es una película de cine negro
que es muy buena y que funciona muy bien, está basada en un relato de Hemingway, que es muy corto y que realmente del relato solamente coge los primeros minutos de metraje y luego él elabora un desarrollo nuevo y funciona mucho mejor que otro tipo de adaptaciones. Claro, también depende de quién lo adapte. También tenemos Mystic River, que son muy buenos tanto la película como el libro. Con tacones, corbata. El sueño eterno. Mesa de tenis. Dudo que eso le sirviera de algo. El halcón maltés. ¿Y por qué y dónde asesinó al capitán Jacobi? La Dalia Negra. LA Confidential. Todas grandes novelas que fueron convertidas en películas. La relación entre novela negra y cine negro es larga y fructífera. Y, aunque el proceso de adaptación es habitual, no es fácil. Valga como ejemplo la opinión de James Ellroy, autor de La Dalia Negra y LA Confidential, entre otros, en una entrevista concedida al portal Sensacine sobre las adaptaciones de sus novelas. Okay. They're all shit. La cosa más complicada es sintetizar y no perder el espíritu de lo que se está adaptando. Y a veces tienes que fusionar personajes en uno, tienes que decir que este personaje no es tan importante y eliminarlo. Claro, eso también ocurre mucho cuando estás tomando decisiones que son también de producción, de, bueno, hace falta una persona con más tirón comercial, el que irse por aquí. Tienes que decir, bueno, hay que rebajar la edad del personaje protagonista, en la novela está en los 50 años, es un tipo que está de vuelta de todo, está sobrado de kilos, está cansado, está... Bueno, pues si consigo una persona que está en el paro, en una circunstancia similar, y con unas ganas suficientes de buscarse la vida para cambiar su vida y corriendo ciertos riesgos, acabas llegando, vale, a los 30 años alguien puede estar equivalentemente quemado, ¿no? La clave para el adaptador es entender que lo que se crea es una obra nueva, que no sustituye a la original, si acaso la complementa. El origen siempre está ahí, como cuando adaptas un clásico. Siempre el clásico está ahí, y tú has hecho una lectura, una versión, una interpretación. Puede haber muchas otras, claro. Todos los lectores tenemos una novela en la cabeza y siempre nos vamos a ver traicionados a la hora de verla. Déjate llevar por la ola, la de la novela y la película, y a disfrutar. Y hablando de cine, vamos a hablar también de estereotipos. El cine negro, la novela negra, la imaginamos con una estética muy, muy particular. ¿Ya hemos roto con eso? Sigue costando erradicarlos. Yo creo que también en parte porque al lector le resulta muy cómodo saber lo que se va a encontrar. Entonces tú empiezas a leer y ves un detective con gabardina que fuma mucho, que está alcoholizado, tiene una vida atormentada y tú ya sabes en qué mundo te estás metiendo. Por suerte cada vez hay más autores que arriesgan, tanto en cine como en literatura, y que están cambiando un poco esos moldes. Sobre todo, yo creo que el auge del feminismo en los últimos años está ayudando mucho a romper esos estereotipos. Se ha señalado que es El halcón maltés, la película que de alguna manera arranca este fenómeno cinematográfico, porque hay que considerarlo como un fenómeno cinematográfico. Con el tiempo se ha convertido en un género cinematográfico. Y tuviéramos que señalar un año en el que el cine negro aparece como claramente, yo diría que es 1944, porque realmente confluye una serie de películas, Laura, Perdición, Historia de un detective, La máscara de Dimitrios, fueron esas películas que al crítico Nino Frank en 1946 le llamaron muchísimo la atención. Pero sabes, estoy bastante cansado de los dos. La presencia, ¿no?, del crimen y de la violencia. El crimen lo puede cometer cualquier persona. Aquel que creía que era el positivo de pronto lo vemos actuar de una forma negativa. Encontramos películas donde parece como si se hubiera retorcido las estructuras narrativas por la utilización de una forma muy, muy exhaustiva de recursos narrativos, como por ejemplo el flashback, o la voz en off, o las cámaras subjetivas. Maté por dinero y por una mujer. Y ni conseguí el dinero, ni la mujer. Que lo importante de la película no es que muera el protagonista, es cómo ha llegado hasta allí. Uno de los principios que había caracterizado al cine americano era el final feliz. Aquí ya sabemos que no. Ya entiendo. Vamos al máximo, nena. No puedes confiar en la policía, no puedes confiar en el sistema judicial ni en el penitenciario, donde incluso las ciudades se convierten en lugares inseguros. Esos personajes que interpreta Humphrey Bogart, ¿no? Un poco, no me meto en nada, soy un poco cínico, un poco irónico. Por cierto, ¿cómo se encuentra la señora Mars? Juega con fuego, Marlowe. ¿Para eso me pagan? En los años 30 había un concepto del amor un poco idílico, romántico. Aquí no hay nada de eso. Es decir, los personajes cuando establecen relaciones son relaciones movidas por la ambición
o bien por el sexo y la lujuria. El estereotipo femenino de la mujer fatal. Por ejemplo, en Perdición es un caso paradigmático cuando el personaje que interpreta Barbara Stanwyck baja por las escaleras, en donde hay un primer plano de sus piernas y además con la pulserita, ¿no? que es una pulsera que va a hacer que se obsesione con aquella mujer. Desde el punto de vista estético, yo lo que destacaría, sobre todo el tema de la iluminación, lo que se llama iluminación dramática, expresiva, que algunos señalan que es una herencia del expresionismo alemán, pero que también está motivada de buscar un mayor realismo. Seguro que las luces le favorecen. A lo mejor hasta le humanizan. El neo-noir que no solamente es americano, sino que es un fenómeno internacional. Este sitio se traga a la gente. Un día estás, hasta que de repente desapareces. Piensa en La Isla Mínima, por ejemplo, ¿no? O sea, que realmente son películas que han sabido trasladar ese tono que estaba hablando de la sociedad americana a nuestro país, en nuestro caso. Entre esos estereotipos están, por ejemplo, los escenarios, ¿no? Hasta hace un tiempo siempre imaginábamos esas tramas en grandes ciudades, en cambio eso ya se ha roto y ya no vemos novelas negras en muchos espacios. ¿Qué ha aportado eso a la novela? Pues yo creo que aportar un punto de vista novedoso y reflejar incluso más lo que es la sociedad y la realidad actual, porque, quiero decir, tanto tú como yo vivimos en sitios pequeños comparados, por ejemplo, como en ciudades como Madrid o Barcelona, que realmente nuestras realidades, nuestras delincuencias no tienen nada que ver con las de las grandes ciudades. Alexis Ravelo, por ejemplo, es uno de los autores que ha conseguido romper con ese estereotipo de las grandes ciudades y que además aporta un enfoque muy novedoso para los peninsulares, que es el concepto isleño de cómo huyes de una isla, que hasta que no nos hemos enfrentado a sus novelas, realmente yo creo que muchos lectores no lo habíamos pensado. Luego también pues hay autores, por ejemplo, como Carlos Zanón o como Esther García Llobet, que aunque ambientan sus novelas en grandes ciudades, se van a los barrios. Entonces también hay un cambio de escenario que, aunque sigue siendo la ciudad y realmente tú respiras Barcelona o Madrid, se están yendo fuera de los límites marcados del centro. Y luego hay muchísimos autores de un montón de provincias más pequeñas que, bueno, parece que se ha puesto de moda y que todo el mundo tiene que tener su policía o su detective, pues sea en Pamplona, sea en Valladolid, en León o en Murcia. Uno de los primeros que hizo este cambio de escenario y que además era excepcional haciéndolo y que tenemos que lamentar su fallecimiento hace muy poco es Domingo Villar, precisamente. Sí, además Domingo creo que hizo algo muy especial, que fue crear un personaje que enamoró a la gente. O sea, ya no era tanto el tema de los casos que contaba, sino los protagonistas, las discusiones entre sus dos protagonistas, uno de Galicia y otro de Zaragoza, los encontronazos que tenían por ser cada uno de un sitio, yo creo que era lo que enriquecía mucho la novela y acercaba mucho a la gente a esa cultura, pues de irte al bar de tu barrio a comer, conocer a tus vecinos, saludarles, cosa que en las grandes ciudades, por ejemplo, no pasaba. Hoy tengo la coartada perfecta para hablar de un libro que paradójicamente no es novela negra. Algunos cuentos completos de Domingo Villar. Aunque Domingo Villar es celebérrimo por sus novelas protagonizadas por el inspector Leo Caldas, que han paseado su Vigo natal por todo el mundo, su última publicación fue este libro de relatos bellamente ilustrado por Carlos Baonza. Son historias fantásticas o costumbristas, pequeñas leyendas llenas de humor y ternura, y son perfectas para leer en voz alta a personas que nos importan. Y en ellas está el acento irónico y dulce de Galicia, la que yo considero la voz más íntima y personal de Domingo Villar. Una buena oportunidad para conocer otra faceta de este estupendo autor y buen amigo que se nos ha ido cuando aún le quedaban muchísimas historias por contarnos. ¿Qué hace tan atractivos a los personajes y los protagonistas de la novela negra? Que enganchan tanto.
Pues yo creo que el que estén bien construidos, el que los autores realmente se toman... Hay autores muy buenos que se toman la molestia de crear personajes muy bien construidos y que yo creo que la gracia está en que son muy imperfectos. Una de las cosas que le suele aportar el género negro es que se alejan mucho de la perfección de los personajes y todos pues son gente muy corriente, con problemas muy domésticos y muy habituales que podemos tener cualquiera de nosotros, y te puedes encontrar en una novela negra una discusión de un personaje con su mujer o con sus hijos que sería como una discusión que pudiéramos tener cualquiera de nosotros en casa. Entonces yo creo que el gran aporte del género al tema de los personajes es ese, que ha hecho personajes como más mundanos y más cercanos, y la gente se identifica mucho con ellos. Los clásicos y perfeccionistas, Sherlock Holmes y Hércules Poirot, o los más modernos y menos metódicos pero también eficaces, Harry Bosch o Bernie Gunther, son algunos de los detectives que integran el universo de la novela negra. Todos, además, llevados al cine, como Philip Marlowe, que fue interpretado por Humphrey Bogart o Robert Mitchum, aunque su creador, el escritor Raymond Chandler, se lo imaginara más como Cary Grant, según comentó en una carta. En España, los amantes del género disfrutan de sagas que protagonizan personajes como Rubén Bevilacqua y su ayudante Virginia Chamorro, salidos de la imaginación de Lorenzo Silva, el inspector García Gago, creado por Antonio Lozano, o el detective Ricardo Blanco, protagonista de muchas de las novelas de José Luis Correa. Pero es sin duda Pepe Carballo, de Manuel Vázquez Montalbán, quien más fama acumuló resolviendo casos singulares con sus métodos poco ortodoxos. Ahora vuelve a la oscuridad de las calles de Madrid y Barcelona de la mano del escritor Carlos Sanón. Al principio dije que no porque pensé que era meterse en un jardín un poco complicado, pero luego la verdad es que empecé a pensar que, bueno, que me haría mucha ilusión, o sea, que era como poder trabajar con un personaje icónico de la literatura española, ¿no? Pero bueno, en ningún momento fue una operación comercial, yo creo que fue una operación de cariño y de intentar enganchar a un par de generaciones que no habían leído a Carballo. Quise hacer un personaje más vulnerable, menos seguro de sí mismo, que tiene esa especie de amargura del que se ha dado cuenta de qué va esto de la vida, y potencié lo que podía servirme del personaje y le añadí un aspecto más de lo que significa ser un hombre en el año 2022. La idea, hasta qué punto un personaje cuando trasciende la vida del autor, es decir, cuando ya pertenece a todos, de quién es propiedad, ¿no? Lo que parece que sigue olvidando, o ha olvidado durante mucho tiempo, es que en la realidad, esa realidad que refleja la novela, el 50% son mujeres, ¿no? Esto tú estás intentando cambiarlo con blogs, por ejemplo, como La pared vacía, en el que no solo reseñas y recuperas autoras, sino que también lo haces observando a sus personajes y a esas mujeres que están también en la novela negra. Por suerte, cada vez tenemos más autoras y hay más representación actual y nacional, ya no solo extranjeras. Y la verdad es que eso yo creo que le ha dado un lavado de cara al género que ya le iba haciendo falta. Es cierto que por nuestro pasado histórico, nuestro país ha llegado un poco más tarde porque ha costado más arrancar toda esta maquinaria, pero yo creo que sería muy importante revisitar los cánones y las bases sobre las que se suele asentar el género negro, que realmente se asentaron en los años 30 del siglo pasado. Ya queda un poco atrás, pero es cierto que se sigue utilizando mucho de los estereotipos y de esas ideas que surgieron en aquellos años, pero claro, de las ideas que surgieron y que se reflejaron en los libros que escribían ellos. Es decir, los hombres en aquella época no tenían ningún problema ni para salir a la calle, ni para visitar bares, ni para moverse por ambientes oscuros, pero las mujeres que se movían en esos ambientes están asociadas a un tipo muy determinado de mujer. La mujer pertenecía al ámbito doméstico, no podía ir a un bar ella sola sin que estuviese mal visto, no podía relacionarse en el mundo del AMPA sin que se asocie con que es un tipo de mujer muy específico. Y claro, hay mucha novela negra doméstica que realmente refleja la realidad de esas mujeres dentro de un entorno cerrado, que vale, sí, se le ha llamado en muchas ocasiones el domestic noir, como una subcategoría del género, pero es que realmente es la otra mitad de la población, es la otra cara de la moneda. Están mostrando una parte de lo que pasaba en aquellos años, una parte sucedía en las calles y otra parte sucedía en los interiores, y eso siempre se ha desterrado y se ha considerado menor por estar hecho por ellas y en muchas ocasiones para ellas. Y siempre me ha hecho mucha gracia esa argumentación de, bueno, es que son novelas escritas para mujeres,
como si eso fuese algo malo. Realmente que algo se dedique a un público femenino es negativo. ¿Por qué para el público masculino es algo positivo y para el femenino es algo negativo? Yo creo que ahí hay que revisitar un poco y poner en una balanza las cosas de nuevo y ver si realmente las obras tienen calidad literaria, que no importe dónde estén ambientadas ni dónde se desarrollan. Bajos fondos, callejones oscuros, gente poco recomendable y, por supuesto, mujeres fatales. Son clichés del género prácticamente imposibles de evitar, o tal vez no tan imposibles. Ojinkan Braithwaite, que visitó España por primera vez para participar en el festival Aridane Criminal, escribe en su novela Mi hermana asesina en serie la historia de dos hermanas, dos mujeres absolutamente normales, que no cumple casi con ningún cliché del género, que sin embargo se ha convertido en un gran éxito internacional. No diría que cuando escribí la novela estaba tratando de romper estereotipos. Yo siempre he visto a las mujeres perfectamente capaces de hacer las cosas que mis personajes hacen. Las mujeres suelen presentarse como víctimas. Me interesa más cuando la representación es distinta y ya no son las víctimas, sino las que cometen el crimen. Me gustan las mujeres reales, no me interesan esas mujeres perfectas, cándidas, que lo hacen todo bien. Si tuviera que escribir a un personaje así, la llevaría hasta el colapso emocional, porque no es normal ser así. Somos seres humanos. Lejos de ser personajes maquiavélicos o damiselas en apuros en busca de un salvador, las mujeres de Mi hermana asesina en serie son independientes y fuertes. La obra supera con nota el famoso test de Bechdel, que solicita que haya al menos dos personajes femeninos fuertes que se relacionen entre sí y que sus interacciones no tengan que ver con ningún hombre. En el pasado, las mujeres hemos tenido que superar cosas a las que los hombres no han tenido por qué enfrentarse. Así hemos podido ver a mujeres floreciendo en circunstancias en las que te planteas, ¿cómo es posible? Las dos protagonistas de mi novela también pueden superar cualquier cosa. Mientras estén juntas, pueden superarlo todo. Hay una inercia que lleva también a los escritores, incluso a las escritoras, a perpetuar este tipo de estereotipos, también porque a lo mejor los lectores y lectoras también están buscando eso directamente, ¿no? ¿Crees que tiene algo que ver esto? Sí. ¿Y qué podemos hacer para cambiarlo, para equilibrar esa balanza desde el punto de vista de las lectoras? Yo creo que aunque hay mucha gente que está en contra de hacerlo así, pero yo creo que todavía es necesario. La inercia de los medios y de lo que se publicita como novedades literarias siempre se le suele dar más peso a lo que escriben ellos que a lo que escriben ellas. Entonces yo creo que sigue siendo necesario que hagamos un ejercicio voluntario de equilibrar nuestras lecturas y que veamos cuántos libros llevo leídos este año escritos por un autor y cuántos llevo leídos por una autora. Y hacer el ejercicio voluntario de intentar leer a más autoras hasta que eso ya surja de una manera natural. Hay mucha gente que está en contra porque considera que realmente ellos escogen los libros por calidad literaria, pero es que estamos mucho más sesgados de lo que nos pensamos y solo tienes que entrar a una librería y ver las mesas de novedades y ver el peso que tienen los libros de ellos y de ellas, incluso a día de hoy, que las cosas han cambiado mucho ya, ¿eh? En España, ¿cómo crees que está el género negro? Pues yo creo que está en muy buen estado de salud a día de hoy porque hay voces muy interesantes, muy dispares y sobre todo con mucha calidad literaria, que yo creo que en años anteriores era lo que se les demandaba un poco, que se consideraba como un género menor debido a que se le daba igual más peso a la trama y al intentar vender pues eso, una novela policíaca, novela negra, en lo que era el argumento en sí, el crimen, el detective, más que la importancia literaria de la obra en sí. Y yo creo que eso sí que en los últimos años ha cambiado bastante y se le está dando mucho más valor a la calidad literaria en sí, al valor del texto, más que al argumento, aunque no tienen por qué estar separados, pueden ir los dos de la mano perfectamente, vamos. ¿Y crees que festivales como este son importantes para que el género crezca en nuestro país? Yo creo que sí, porque por dos motivos sobre todo. El primero, que acerca a los autores a la gente, el hecho de que tú puedas hablar cara a cara con un autor al que hayas leído o que no hayas leído y que conozcas en una charla y que puedas conversar con él, yo creo que ayuda a que la gente se anime a leer y a comprar los libros, porque bueno, ayer lo vimos en la charla con Carlos Zanón, que hubo gente que gracias a la entrevista, oye, pues me acabo de comprar tu libro porque me ha parecido muy interesante lo que has contado. Entonces yo creo que por ese lado sí que ayuda.
Y por otro, porque por ejemplo el Festival de Aridane yo creo que en ese aspecto lo hace especialmente bien, y es que no se restringe solo a obras de género negro en concreto. Es decir, el año pasado estuvo Rosa Rivas, que es una autora que escribe obras tanto de género como de fuera del género. Alicia Jiménez Barlet también. Carlos Zanón este año viene con una novela que precisamente no es negra, y creo que ayuda mucho a que no sea una lectura de nicho, a que los lectores no se crean que es un subgénero y un subgénero menor, que yo creo que es una de las lastras que arrastrábamos desde hace tiempo. Creo que se está poniendo en valor la literatura negra, y que además los premios literarios también están ayudando bastante a ello, porque se está reconociendo autores de peso e importantes, no solamente, no digo autores menores, pero igual autores con menos trayectoria o con menos carrera, como pueda ser por ejemplo Fred Vargas, que le diesen el premio Príncipe de Asturias. La felicidad es un poco como volar. La crítica literaria Isabel Romero Tavares asegura que dentro del género negro caben la filosofía, la historia, la magia, el sentimiento, el bien y el mal, y todo eso está presente en Canarias, con festivales que ya son cita obligada para escritores y lectores. Así que, por esta vez, la ley soy yo. En Gran Canaria, el LPA Confidencial es un festival pionero en hacer hincapié en las autoras. El género negro abarca muchos campos. En La Palma, uno de los objetivos del Aridane Criminal es impulsar la creación de nuevas voces, y con tan solo 2 ediciones se ha convertido en un referente para el sector. En realidad, por muchos debates que haya, por muchas conferencias que podamos dar sobre ella, la literatura es la protagonista es la literatura misma. Y por eso queremos que nuestros autores y nuestras autoras les traigan sus voces, lean fragmentos de sus textos. Tenerife Noir celebrará su 8ª edición este año y promete sorprender a sus seguidores. Estamos trabajando en la 8ª edición, ¿no? Que además queremos que sea muy redonda. En cada edición pues vamos buscando nuevas expresiones artísticas, ¿no? Y en ese sentido, hace 7 ediciones nació el festival, con una sección principal que era ese eje cultural, donde se incorporaba las artes escénicas, los encuentros literarios, etc. Y paulatinamente, sobre todo en la 2ª edición, incorporamos 2 secciones que han sido también importantísimas. Una, la del Cine Express, donde Santa Cruz de Tenerife se convierte durante una semana en plató de cine. Luego también incorporamos en esa 2ª edición, la del 2017, el Seminario Internacional de Género Negro. Antonio Lozano es uno de los padres de la novela negra en Canarias, y fue él el creador de una serie de novelas, incluso una saga, que situaron a Canarias dentro del mapa criminal. Fue uno de los primeros autores en Canarias que conseguía demostrar que la novela negra no era simplemente un divertimento, sino que era también una novela social, una novela implicada en su tiempo y una novela que tenía una gran calidad. Ayuda a crear ciudadanos y personas con conciencia crítica. ¿Qué te queda, qué te gustaría leer que todavía no has leído? ¿Hay algún tema, hay algo en novela negra sobre todo que te gustaría que se abordase y no lo has visto aún? Pues la verdad es que no lo sé, porque la verdad es que reconozco que soy una lectora que no dejo de sorprenderme. Sigo teniendo en cierto modo esa inocencia infantil de que parece que todo es nuevo y todo es sorpresivo, y me gusta mucho que esa parte no la he llegado a perder, que aunque hay historias que he leído 1000 veces, yo creo que el gran aporte es cómo están enfocadas y cómo están contadas, que es la diferencia. De hecho, los autores suelen decir que ya todas las historias están contadas y que no hay nada nuevo que contar. Entonces yo creo que lo que sí me gusta es descubrir enfoques nuevos y voces nuevas. Entonces, temas a lo mejor, pues no estoy esperando ninguno en concreto, pero voces nuevas sí. 9 cortos es una novela escrita con una restricción formal, ¿no? O sea, hay una escuela de escritores, que son los escritores del Oulipo, que escriben con una restricción en la forma. Entonces, en 9 cortos, la restricción es que todas las frases de la novela tienen 9 palabras. Intenté relacionar la restricción formal con el argumento de la novela, y viene porque hay un arma, que es un 9 corto, que es un clásico de la novela negra, y por las frases, que son frases cortas de 9 palabras.
A los primeros lectores les di a leer los primeros capítulos sin decirles la restricción. Recuerdo que un familiar mío que es músico y que además vive aquí en La Palma, me dijo, ¡ay, tiene un ritmo! La novela tiene una música. Pero no era, claro, date cuenta que 9 palabras pueden ser 9 palabras cortitas, 9 palabras más largas, es muy difícil de identificar si tú no las vas contando. La novela negra tiene que tener un ritmo y en este caso era sacarlo de quicio. Una novela en realidad disparada, las 9 balas del tambor del revólver, disparadas contra el lector. La trama es la trama típica de una novela negra. Una persona encarga un asesinato a un sicario y todas las peripecias de hasta si consigue realizar el encargo o no consigue, pero lo más importante es lo que hay por el camino, ¿no? Le contó que su abogado había muerto en accidente. Ella se encontraba inmersa en una negociación muy importante. Las cosas se habían complicado y necesitaba un mediador, alguien experto en mercantil y con ciertas habilidades personales. También es verdad que utilicé muchas palabras nuestras, palabras canarias, expresiones canarias, estar hecho gofio, ¿no? Todo el mundo sabe lo que es el gofio, pero cuando tú le dices a un peninsular estoy hecho gofio, no sabes si es algo bueno o malo, ¿no? Yo no había caído en eso porque una señora me lo preguntó, me dijo, dice, pero el gofio es algo bueno. Digo, sí, el gofio es algo bueno, pero cuando tú dices estoy hecho gofio, dice, no, por el contexto me di cuenta que está hecho polvo, está fatal, estaba fatal en ese momento. Pero sí, claro, te ves obligado a domesticar un poco el lenguaje a tu servicio. Las tramas están todas contadas y repetidas 1000 veces, pero el que consigas transmitir las miserias humanas de los personajes, o su tristeza, su dolor, sus alegrías también, que parece que aquí es todo tristeza la novela negra y tampoco es eso. Pero están muy atormentados normalmente. Sí, normalmente sí. Y yo creo que en parte porque también te ayuda a comprenderte mejor a ti como persona, que yo creo que es lo que más te puede enriquecer como lector. El ayudar a entender el mundo en el que vives, la gente que te rodea, ser más empático. Suena muy idílico, pero es que yo creo que de verdad es así. Pues Marta, muchísimas gracias por acompañarnos, por hablarnos de novela negra y desde aquí de los Llanos de Aridane. Muchas gracias. Nada, gracias a ti. ¿Por qué mató a Thursby y por qué y dónde asesinó al capitán Jacobi?